todos. Mi nombre es Leandro Ayala. Vamos a hacer una presentación sobre criptomonedas, el análisis técnico, el análisis financiero del mundo cripto y análisis técnico y tecnológico. Entender un poquito el mundo de las criptomonedas, vincularlo un poco con el mundo financiero y poder hacer una aplicación práctica dentro de una plataforma de análisis técnico como para poder mirar un gráfico, entender un gráfico de una criptomoneda. Mi nombre es Leandro Ayala, estoy en compañía de a mi derecha Gabriel Morales Peña, a mi izquierda Ezequiel Delgado. Y bueno, tenemos acá una presentación para empezar a hacer y empezar a hablar un poco del mundo cripto. Cualquier consulta que tengan la pueden empezar a canalizar a través del chat. Les vamos a responder. ¿Punto? Sí, 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 dale tranquilo. Bueno, vamos a empezar un poquito con la agenda de qué es los temas que vamos a ver acá. Vamos a hablar sobre el marco conceptual y definiciones generales de todo lo que es el entorno cripto. Después vamos a hablar sobre el análisis técnico y el análisis fundamental, explicar qué es cada cosa, eh, cuál es la relevancia que tiene dentro de un análisis, en este caso un activo como puede ser la criptomoneda. Y por último, la operatoria en sí de todos estos conceptos que vimos, que tiene que ver con la aplicación del análisis técnico y fundamental en distintos portales sobre los cuales vamos a trabajar para poder entender un poco toda la explicación técnica en una operatoria real, en vivo. Un poquito nuestra guía, nuestra agenda de las cosas que vamos a ir viendo. Marco conceptual del mundo cripto y definiciones generales sobre las criptomonedas, el nacimiento, la arquitectura y el funcionamiento que tienen las cripto. La criptomoneda vino a traer una nueva economía dentro de ya el sistema financiero. ¿En qué se basa esta nueva economía? Fundamentalmente se basa en la creación de monedas digitales que corren a través de una red, que es la blockchain, y, y, y un poco la esencia de la criptomoneda, lo que tiene que ver es con todos estos puntos que estamos viendo acá, que tiene que ver con la descentralización de la economía, el anonimato, la inmunidad contra la inflación, que tenga un alcance global, básicamente con los pilares de la filosofía libertaria, un poco lo que tiene que ver o lo que quiere expresar el mundo cripto tiene que ver con recuperar por parte del individuo las libertades individuales, libertad financiera, libertad económica, y después la irreversibilidad que tienen las transacciones. Es decir, una vez que uno hace una transacción dentro del mundo cripto, no se puede revertir una vez que está aprobada toda la operación. Descentralización lo que quiere decir es que no hay intervención de ningún organismo, es decir, no interviene ningún organismo público ni privado, es de usuario a usuario directamente. El anonimato refiere a que en sí no hay que registrarse en ningún portal, no hay que dejar datos de la persona para poder hacer una operatoria dentro del mundo de la blockchain y del mundo cripto. Inmunidad contra la inflación es porque también un poco la concepción de la creación de la moneda tiene que ver con ser una moneda no solo transaccional, sino de resguardo de valor, principalmente pensando en monedas que van perdiendo el valor a través del paso del tiempo. Y después de alcance global es básicamente porque uno puede hacer transacciones sin límites de frontera y una diferencia principal que tiene, por ejemplo, con el mundo tradicional financiero es que opera 24 horas los 7 días de la semana. O sea, no hay feriado, no hay feriado bancario, no hay sábado, no hay domingo, todo el tiempo se puede hacer operatoria a través de criptoactivos o las criptomonedas. Y de alcance global, un poco lo que decía también es sobre eso, que no hay límites de distancia. Hacer un pago con una cripto, por ejemplo, puede ser tan sencillo como enviar un correo electrónico. Bueno, sobre las libertades individuales, un poco lo que hablaba de la filosofía libertaria, es esto que tiene que ver con la concepción de la filosofía libertaria, que tiene que ver con que no haya un intermediario entre cada uno de los usuarios, entre el que paga algo y el que recibe algo,
que no haya un control sobre eso, un control estatal ni privado sobre esas transacciones. Y un poco también lo que hace la esencia de esos pilares dentro de esta nueva economía es que como no hay control ni público ni privado, tampoco hay, no se pueden confiscar, por ejemplo, o no se puede regular las transacciones, no se pueden crear impuestos sobre esas transacciones. Por lo menos en principio no se puede, no quiere decir que en algún momento no llegue, de hecho probablemente las regulaciones van a llegar con el paso del tiempo, pero bueno, es una economía y una metodología de transacción muy nueva, por lo cual los gobiernos, los estados, los mismos entes privados todavía están corriendo detrás de todo este desarrollo de esta tecnología que viene con una carrera, con un impulso muy, mucho más rápido de lo que puede ser el control o la regulación por parte de un organismo estatal, por parte de una empresa privada. Y que sea inhackeable el sistema refiere un poquito a lo que tiene que ver con la seguridad dentro de la red o de la blockchain, que precisamente lo que tiene que... el sistema criptográfico de la blockchain lo que hace es que no pueda ser eh, no se pueda vulnerar el sistema. Entonces le da una seguridad a las transacciones muchísimo más eh, cotidiana que que el sistema tradicional financiero. Eh, Sí, también no es que es inhackeable, hackeable es, pero para poder hackearlo vas a necesitar más del 50%. Vos solo, para poder hackearlo, vas a necesitar más del 50% del trabajo de todos los mineros, que es una red con mining. Más del 50% del trabajo de todos los mineros juntos lo vas a necesitar vos solo para poder sobreescribir la blockchain con tus datos hackeados, digamos. Eso es lo que le da la seguridad en sí. O dicen, ¿cualquiera se puede unir y validar nodos? Sí, todos nos podemos unir y validar, pero de la misma forma todos nos comunicamos para coordinar de que estamos validando bien. Si alguien quiere meter algo raro, necesita, como en cualquier democracia, el 50% o más de los votos para poder decir esto está bien. Recién ahí se podría hackear. Por eso es carísimo y no vale la pena hacerlo, y a eso nos lleva a que sea inhackeable Claro, en la práctica. modo de resumen, o sea, la forma en que se controla el movimiento de moneda, de criptomoneda, es como en comunidad. O sea, los mineros trabajan en comunidad. Vos, para hacerlo un poco resumido, más adelante lo vamos a explayar más, tenés que pasar ciertas validaciones para poder hacer esa transacción. Y para pasar esas validaciones, necesitas, no sé, como si fuese que tenés 10 personas y necesitan estar las 10 personas de acuerdo. Y para entrar a participar de entre las 10 personas que deciden si esa transacción está correcta, tenés que tener un hardware muy potente, por así decirlo. Entonces, no es que es inhackeable, pero ya te cuesta entrar entre ser esas 10 personas y encima conseguir los 10 votos positivos para hackear una cuenta es complicadísimo. Es la complejidad tanto matemática o la criptografía como de hardware lo que la hace difícil de vulnerar. Acá nos dice el GMR. Regulaciones quizás es posible, pero no en un bloqueo o prohibición como algunos países quieren o quisieron imponer. Creo que va un poco por el marco jurídico, ¿no? Tarde o temprano alguna forma de regulación le van a encontrar. Hoy la regulación que tiene el mundo cripto no es específicamente a través del mundo cripte, por ejemplo, de una blockchain, por poner un ejemplo, o de una operatoria entre una persona directamente persona a persona, sino hoy la regulación que están buscando los gobiernos tiene que ver con cómo se fondea las cuentas para poder acceder a una criptomoneda. La forma, ya vamos a llegar a ese punto. La forma de acceder tradicional, por ejemplo, que existe acá en Argentina de acceder a una cripto, es a través de un exchange, como puede ser Binance, como puede ser Local Bitcoin, como puede ser Satoshi, cualquier exchange que haya acá en Argentina. Entonces, la regulación hoy en la que están poniendo foco, por lo menos el Estado argentino, tiene que ver con poder darle un marco jurídico de regulación a las entidades que captan esos fondos, en este caso los exchange locales, de darle información al fisco, por ejemplo, de las operaciones que tienen las personas,
como la regulación que ya existe con los bancos. Hoy la regulación, por lo menos en lo que llega acá en Argentina, tiene que ver a la parte de fondeo que las personas tienen sobre los exchanges, sobre las, ya vamos a llegar a que es en terminología exchange, son las casas de cambio a través de las cuales una persona física, jurídica, que sea, puede hacerse de criptomonedas y tenerlas en su poder. Esa es la función del exchange. Entonces, el fondear ese exchange, esa casa de cambio, es lo único que hoy se puede regular a nivel por lo menos local. Después hay muchos proyectos o intenciones de regulación ya más a nivel de marco general de la economía mundial, pero justamente una de las características que tiene de la esencia de la creación del mundo cripto, de toda la arquitectura que tiene sobre la cual fue diseñada, es justamente la descentralización y la no intervención de entidades públicas o privadas dentro de la regulación del propio sistema. Es un poco el marco jurídico, el marco filosófico sobre el cual fue concebido. Después, en algún momento, el marco jurídico y los poderes del Estado probablemente van a llegar a regularlo. Habrá que ver en qué nivel de detalle. Algo difícil es que en la criptomoneda participan no solamente medios locales, sino también internacionales. Entonces, se hace muy difícil controlar todo eso. Exactamente, justamente por eso tiene que ver, de alcance global. O sea, yo para pagarle a una persona en Hong Kong no tengo que pasar por el banco local y que el banco local le pida autorización al Banco Central de Argentina y que a su vez le pida autorización al Banco Central chino. Es una operación persona a persona. Si yo tengo cripto y le quiero pagar a un niato que esté en Hong Kong porque me vendió algo, me lo dio, yo se lo puedo transferir a través de la blockchain y no voy a tener regulación sobre eso. Digo, no me lo van a poder confiscar. En principio tendría que tener en mi poder ya las criptomonedas, que ese es el punto sobre el cual sí se está buscando la regulación, cómo cada una de las personas se puede hacer de las criptomonedas. Después hay distintas formas de hacerse de criptomonedas. Ahora vamos a ver, a medida que vamos pasando la presentación, las formas a través de las cuales se puede acceder a una criptomoneda. Pero un poco estos son como los lineamientos o el diseño sobre el cual fue concebido la concepción del desarrollo de todo este mundo cripto, iniciado allá por el año 2008, ¿no? 2008, por una persona anónima dentro de la red conocida como Satoshi Nakamoto, y están quienes, en función de las teorías conspirativas, dicen que detrás de ese nick hay empresas privadas, ¿no? ¿Cómo es? Y todo nace de que nadie sabe quién es. O sea, tenemos el nombre, pero no tenemos ni la cara ni nada. Dicen que son muchas personas que se hacen por una. Sí, en realidad sobre la terminología Satoshi y Nakamoto. Sí, con Nakamoto, Elon Musk había tuiteado hace poco varias empresas que, agarrando los principios de los nombres, formaban Nakamoto. Creo que Satoshi también. Satoshi también. Satoshi era Samsung, Toshiba y. No, Samsung. No me Satoshi acuerdo. Fuji, dicen No me acuerdo bien. Según el mito, el persona ya tenía como todo armado. Vio el escrito de cómo iban a funcionar las criptomonedas solo, en teoría. Es un protocolo ya armado. De hecho, Bitcoin es como la referencia dentro del mundo cripto, porque fue no sé si fue la primera, pero fue por lo menos la que tuvo. Es donde nace. Es donde nace, donde tuvo mayor masividad, es la más conocida. Es sobre la que el resto de las criptomonedas hacen referencia o Y hacen la que menos funcionalidad tiene también. a su vez, en principio, por eso están quienes piensan de que Bitcoin en algún punto va a dejar de ser el top dentro del mundo cripto, porque justamente no tiene mucha funcionalidad más que ser la que inició todo el desarrollo de este mundo cripto. De hecho, hay muchos otros proyectos de criptomonedas que son muchísimo más viables a lo largo del tiempo que por ahí el inicio de Bitcoin. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Seguimos. Si Seguimos. aparecen, yo te voy nombrando. Perdón. Bueno, Sí, acá están aclarando. bueno, un poquito, ya que nos metimos un poco en lo que es la arquitectura, los pilares sobre los cuales se basó la creación de la criptomoneda,
me parece importante que podamos distinguir y que saber de que no todo es lo mismo, que no es lo mismo una criptomoneda, que no es lo mismo que una altcoin, que no es lo mismo que un token, que no es lo mismo que un NFT, que no es lo mismo una shitcoin. Entonces, vamos a tratar de hacer una separación dentro de cada una de esas terminologías para entender qué es cada cosa. Buen nombre, shitcoin. Shitcoin es un lindo nombre. Yo bueno, obviamente en realidad sería una estafa, ¿no? Bueno, podría no ser una estafa, pero una moneda con poca utilidad sería la definición. Sí. Bueno, una moneda lanzada sin que tenga utilidad. Un poco las diferencias entre cada uno de estos conceptos. Entender de que no todo es lo mismo. Digo, hay veces que uno cree que puede estar hablando de que compré una criptomoneda y capaz que no compré una criptomoneda en sí, compró un NFT o capaz que compró un token o capaz que compró otra cosa que no es una criptomoneda. Criptomoneda, ¿qué es la definición de criptomoneda? Desde la concepción que pude armar por lo menos para poder trasladar. Es una moneda digital que está encriptada justamente mediante la utilización de la criptografía. Y el valor que tiene la criptomoneda es que se utiliza como un medio de pago. Y se utiliza y es reconocido como un medio de pago de intercambio. Entonces yo puedo realizar una transacción con un par y a través de esa transacción recibir una cosa y dar otra que tiene que ver con ese intercambio y esa forma de pago, utilizarlo como medio de pago, tiene que ver con la definición de la criptomoneda, que sea reconocida como medio de pago. Ejemplo tradicional de la criptomoneda por excelencia, como lo dijimos, Bitcoin. La primera criptomoneda creada. Las altcoins, la diferencia con la cripto, la única diferencia que podríamos en principio generalizar es que toda criptomoneda que no sea Bitcoin, en principio es considerada altcoin, que sería como una alternativa de la moneda original, de la primera, de la madre, que es Bitcoin. Entonces, podríamos definir a las altcoins como toda criptomoneda distinta de Bitcoin o que se haya creado como alternativa del protocolo original de Bitcoin. Por ejemplo, después podrá ser discutible y probablemente en el chat alguna persona esté diciendo no, hay más criptomonedas, sí, pero en principio una altcoin podría ser Ether. Uno podrá estar diciendo no, Ether es una criptomoneda, sí, también puede ser definida como una criptomoneda. Las altcoins son criptomonedas. Se le dice altcoin a todo lo que no es Bitcoin. Por eso mismo partimos de la definición de decir, una altcoin podríamos definirlo en términos generales, una criptomoneda distinta de Bitcoin. Todas las Es criptomonedas. más que nada por la dominancia de mercado que lo vas a hablar después. Exactamente, tiene que ver un poco con eso. Ejemplos de altcoin, Ether, ADA, BNB, miles de más, ¿no? Podemos hablar. Otra diferencia que me parece importante hacer dentro de toda la terminología del mundo cripto, los tokens. Acá hay para hablar un montonazo. Yo traté de buscar una definición bastante coloquial de qué es un token y lo pensé desde este lado. Para mí el token es como si fuera una ficha de casino. ¿Cuál es la funcionalidad? La ficha de casino, ¿tiene valor dentro del casino? Sí, tiene valor. ¿Sirve de intercambio? Sí. Yo dentro de un casino tengo una ficha, voy a la caja, te doy la ficha, dependiendo, no soy muy jugador, pero entiendo que dependiendo, no sé si el color o qué característica, tendrá un valor distinto y me van a dar billetes o plata o dinero fiat o fiduciario, que en el caso de Argentina son los pesos argentinos. Entonces, el token sirve como medio de intercambio en un ecosistema o en un ambiente definido, en este caso, la ficha de casino dentro del casino. Yo no puedo ir con la ficha del casino a pagarle a un bar, por ejemplo, porque no me lo va a aceptar. Entonces, un poco la definición del token tiene que ver con eso. Es una ficha, una unidad de valor que tiene similitud a la cripto, justamente porque corre dentro de la blockchain y es aceptado además por toda la comunidad del mundo cripto, pero que también además pueden tener otros usos, que no solamente sea el de como utilización de medio de pago. Por ejemplo, puede representar un activo que sea fungible y negociable. Puede haber tokens que, por ejemplo, den acceso dentro de plataformas a utilizaciones que pueda tener la plataforma y miles de funcionalidades más. Digo,
un poco la diferencia del token con la criptomoneda tiene que ver que no solo es considerado como un medio de pago, sino que puede tener otras funcionalidades y otras utilizaciones. Y la principal diferencia también de los tokens es que funcionan sobre blockchain que ya existen y que no son minables, Tenemos una gran pregunta. en principio. Fungible, ¿qué significa? Toda tuya. ¿Quién fue? Más eso. Yo lo conozco. ¿Quién es? Marcelo, creo que se llama. Marcelo. A ver, fungible. ¿Qué? ¿Qué tiene hongos? Pusieron. ¿Cómo, cómo le puedo definir fungible? Palpable. ¿Existe? ¿Puede ser? No, tampoco. A ver, no sé bien cómo definírselo. Claro, que se puede replicar. Exacto, sí. Que puede haber más tokens parecidos a ese, nos dice que. Y en realidad, y por diferencia del NFT, que justamente que es único. Ese podría ser un poco la diferencia entre uno y otro. De hecho, íbamos a hablar un poco de los NFT, que también son activos digitales. De hecho, el NFT en sí es un token también. Pero tiene un número de serie, básicamente. Un distintivo. Y que lo hace único. Claro, Único y repetible. Esa es un poco la diferencia del token con el NFT. Y después sobre NFT hay un mundo y un desarrollo que seguramente ustedes pueden conocer muchísimo más. Se consuma con el uso, dice. Claro, porque fungible se consume. Que vos, una vez que lo usaste, ya no lo puedes usar. Claro. Hay un ejemplo de token, hay muchos juegos que tienen que ver con criptomonedas, en donde vos vas haciendo distintas actividades y te dan como recompensas moneda del juego. La moneda del juego es un token. Esa moneda del juego, vos con eso podés comprar algo que después podés intercambiar por una criptomoneda. Una Bitcoin, un BNB. Entonces, ¿qué pasa? Vos generás un token en ese juego, lo consumís, es un bien que vos lo utilizás, lo consumís, no lo podés tocar más, y te da a cambio un NFT o algo que vos después podés vender con una criptomoneda. Un poco la idea del token es eso. Cualquiera que nos esté mirando en algún momento haya jugado un videojuego y haya juntado monedas para comprarse equipamiento dentro del juego, bueno, es lo mismo, solo que ese equipamiento que te compras lo podés vender a otra persona por moneda real. Y por eso las mismas monedas son fungibles. Al poder ser utilizadas en el NFT, lo utilizas N veces dentro del juego, pero no desaparece. Exacto, el NFT cambia de dueño, pero no desaparece. Pero también lo puedes utilizar dentro del juego siendo tuyo. Sí, también. Un juego, no sé. Sí, Había un uno juego de la que visita. te compras una armadura, ponele, listo. Es NFT, Exactamente. esa armadura, o en el Counter. Uno está jugando al Counter que te compras la skin del arma. Sí, o en Axis, dicen acá también, los Axis. Sí. Todos los personajes en Axis, Bueno, cuando armas el equipo, los usas todas las veces que quieras. Exacto. Okay. ¿Vimos? A ver si nos queda alguna pregunta más. No, yo te voy leyendo. Listo, ok. Un poco explicar la diferencia entre todos estos distintos conceptos y que, por ejemplo, por ahí no es lo mismo un token que una criptomoneda. Y que no es lo mismo un token o un altcoin que una criptomoneda que en principio podríamos definir como cripto única Bitcoin y después el resto todas altcoins. Estos son un poco de los puntos sobre los que hablamos. No estoy respetando las estrellitas que me armó Gaby Morales. Dijimos que el desarrollo del mundo cripto, un poco la filosofía sobre la cual fue creada es un medio de pago descentralizado, anónimo, en el cual no intervengan terceros para autorizar la operación, para cuidarla, para regularla. Entonces, ¿cómo se hacen esos intercambios de criptomoneda entre usuarios? Se hacen a través de un instrumento que es el monedero. Entonces, un poquito acá lo que a mí me interesaba hablar es qué es el monedero y las funciones que tienen los monederos y qué distintos tipos de monederos existen, ¿no? Monederos o conocido como wallets. Funciones del monedero, como esencia, la función del monedero es es el administrador de las direcciones que tienen los monederos
realiza la administración de manera óptima y oculta para que no pueda ser visual para terceros. Pero básicamente la función que tiene el monedero es de administración de direcciones. ¿Qué direcciones? Los monederos contienen dos tipos de direcciones, la dirección pública y la dirección privada. La dirección pública, lo que sería el símil a lo que puede ser un CBU dentro de una cuenta bancaria, es decir, lo que yo le puedo informar a un tercero para que me pueda pagar algo. En este caso, la clave pública puede ser tranquilamente entregable a un tercero. De hecho, es en donde yo voy a recibir las cripto. Y la llave privada funcionaría en la misma analogía del instrumento financiero, como la clave de acceso o el PIN para poder acceder a la cuenta bancaria o al número de CBU que yo estoy informando. Con lo cual, la llave privada justamente sí es la que no hay que compartir y es la llave, es lo que permite poder realizar la transacción y autorizar el envío de una criptomoneda. Entonces, eso es un poquito las dos direcciones que maneja y que administra la función del monedero. Otra cosa para mí importante que lo descubrí no hace mucho, y es que los monederos por supuesto que no contienen las monedas coin en su cartera, sino lo que hace es el trabajo justamente de la administración de las dos direcciones, tanto la pública como la... Tipos de monederos que existen: billeteras físicas o cold wallet o billeteras de almacenamiento en frío. Estas son como definidas las billeteras más seguras, justamente porque no tienen expuestas las claves privadas, no están expuestas dentro de la red, y por ende lo que las hace son mucho más seguras. Recordemos que dentro de lo que mencioné, la clave privada es como lo más importante dentro de las dos direcciones que tiene un monedero. La privada es como la llave, la clave a través de la cual puedo realizar las emisiones, los envíos de las criptomonedas. Después tenemos las hot wallets o las billeteras calientes, que son las que sí están conectadas a internet, se sincronizan con la blockchain. Por ejemplo, cualquier billetera o monedero de los que existen para PC o para smartphone, como puede ser Electrum, Moon, Blue Wallet, Mycelium, Metamask, se me ocurre, todos los que existen, se consideran billeteras calientes o hot wallets justamente porque está, están conectados a la red de internet y pueden tener alguna vulnerabilidad, y hay que tener un sistema de seguridad un poquito más rústico justamente porque por estar expuesta en la red. Después, sí. No, voy a decir que normalmente si uno quiere hacer trading, no vas a utilizar una billetera en frío. La billetera en frío es para holdear. Si compraste Bitcoin, normalmente el trading con Bitcoin no se hace porque es que más para guardar. Entonces se suele guardar en billeteras en frío, donde está bastante bien protegida y no la vas a utilizar normalmente. Pero si quieres hacer un trading, te compras, no sé, todo lo que sea, quieres estar moviendo esas monedas, conviene un tipo de billetera como Binance, conectada a internet. Justamente de las que venían ahora, las wallet online, que son, no son no son ni las billeteras en frío, para almacenamiento en frío, ni tampoco son las cold wallet o las billeteras de almacenamiento, las billeteras calientes, por así decirlo, las que están expuestas la clave pública en la red. Están las wallet online, que son justamente las wallets que te puede ofrecer un exchange, como por ejemplo Binance. Yo conozco la de Binance, pero debe haber un montón de hecho, todos los exchanges deben tener billeteras. Esas se llaman wallet online y son las que ofrecen los exchanges dentro de su plataforma. Y acá, si queremos hacer una analogía en cuanto a la seguridad, es la menos segura de todas, porque ya directamente no es que la clave privada está expuesta en la red, directamente no tenemos nosotros la clave privada, la tiene justamente el exchange. Lo único que hago yo a través de las órdenes que puedo darle de recibir o de enviar, mejor dicho, es darle la autorización para que la haga, pero no tengo, ya pierde, está en nuestro poder la clave privada. Y un poco dentro de esta filosofía libertaria a través de la cual fue creada, sería un punto vulnerable ser almacenamiento de criptomonedas dentro de una wallet en la cual yo no tengo la clave privada. Justamente lo que dice es que no está en nuestro poder, sino que se le delega ese poder al exchange y perdemos el control del manejo. Estas son las wallets más comunes. La gente que entra en cripto normalmente se mete en Binance, Bitfinex. Normalmente es más fácil operar. Pero por eso siempre cuando uno se mete en esta wallet tenés que poner el doble chequeo de identidad, todo tipo de contraseñas que se pueda,
y cada 2 por 3 sufren algún hackeo masivo y ese tipo de cosas. A ese punto también quería llegar, excelente, Exe. Cuando por ahí se escucha de que fue hackeado un exchange y se robó todas las criptomonedas que había, eso sí es más vulnerable. Ahí sí probablemente es más fácil vulnerar la seguridad de un exchange y poder acceder a todas las cripto que tiene. Y ahí justamente lo que hacemos es delegar el manejo de nuestra economía o de nuestras finanzas en un tercero, en este caso el exchange. Entonces se pierde un poco la esencia esa de la filosofía libertaria de autonomía del manejo de la parte. Sí, es un tema de confianza más que nada. Vos de la misma forma la moneda, cualquier moneda fiat, pesos, por ejemplo, yo los puedo tener en efectivo guardados en mi casa y tengo seguridad de que no me los van a robar digitalmente, pero de la misma forma me los pueden venir a robar físicamente a mi casa. De la misma forma te pueden robar una billetera fría, que es básicamente un lugar donde tenés anotado en papel los datos de la billetera. Tranquilamente puede venir alguien y robártelo en tu casa. Sí, por ahí la diferencia es que si me roban una billetera en frío, una billetera, una cold wallet, una de almacenamiento en frío, no van a poder acceder a la clave privada. No, si vos Y tenés yo la clave. podría recuperarla a su No, vez. si vos tenés la clave privada anotada en un papel, te la pueden robar. Bueno, sí, Pero es un robo físico. No hay un hackeo, no hay forma de hackear eso. En cambio, vos cuando empezás a delegar tu dinero, mientras no tenga la SID, dice Johnny. La SID lo que hace es, yo en base a una semilla aplico un algoritmo y consigo un par de claves, privado y público. Si esa persona tiene claves privada y pública, la SID no la necesita. Porque con la privada puede validar las transacciones de la pública. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos empezar a delegar y ahí también va en un tema de confianza. Con los pesos uno puede delegarlos a Mercado Pago, como también los puede delegar a un banco tradicional. El banco tradicional, ¿qué seguridad te da? Que tiene un banco central atrás, exacto. que tiene ciertas leyes, que tiene ciertos seguros, que es lo que más importa, o sea, las leyes del país, bla, 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 que dicen que si alguien va a robar un banco y te lleva todo el efectivo, no te va a afectar a vos, porque hay un seguro que lo protege. Si el banco decide hacer algo raro, el Estado lo va a parar o va a haber ciertas alertas antes. Capaz que Mercado Pago no es 100%, 100% igual de seguro del otro, igual es seguro. Bueno, sí, en 2001, un tema bastante importante, pero ahora tenemos otro marco, otro marco completo en el país, por suerte. A eso es lo que va. De la misma forma, cuanto yo tengo plata en efectivo en mi casa, tengo un poco más de seguridad, por así decirlo, pero no puedo hacer transacciones tan fácil como si las tengo en un lugar online. En el home banking yo hago una transferencia a Leo cuando se fue de vacaciones en 2 segundos, y si yo le tengo que dar plata en efectivo, se me hace muy difícil pasarla a otra provincia, a otro país. Por eso el tema de que si vos querés tener movimiento en la moneda, tenés que tenerlo en una wallet online. Sí, por supuesto, porque además mover las criptomonedas, ahora vamos a llegar a ese punto, también tiene un costo, digo, no es gratis, entonces no solamente tiene costo, a veces la inmediatez en las transacciones, por lo menos hoy como está desarrollada la red, no es que es inmediato, como puede llegar a ser hoy una transferencia a través de una billetera virtual, por poner un ejemplo, con lo cual un poco lo que mencionabas vos, Exe, es cierto cuando la obtención de la criptomoneda es para tenerla a largo plazo, es recomendable hacerlo a través de billeteras de almacenamiento en frío, donde no tengas expuesta la clave pública dentro de la red. Para la operatoria del día a día, es decir, si yo me dedico a comprar y vender, a hacer trading dentro de algún exchange o simplemente las utilizo como medio de pago para realizar distintas operaciones que hago habitualmente, y sí, no me conviene tenerlas en una billetera de almacenamiento en frío, me conviene tenerlas en alguna wallet online o una de almacenamiento caliente, primero porque voy a acceder más rápido a las cripto y después porque las voy a estar utilizando todo el tiempo, entonces no voy a tener que estar, en general, en las wallets online lo que tienen es que las comisiones son muchísimo más bajas entre transacciones que por ahí
sacarla de una billetera, pasarla a una billetera en frío o un almacenamiento en frío, donde las comisiones pueden llegar a ser relevantes, no porque sean elevadas y de montos caros, sino porque para que sean bajas se tiene que justificar con el movimiento, es decir, mover 0,005 BTC me va a salir más caro la transacción que mover esos 0,005 BTC o Bitcoin. Pero digo, entonces un poco por eso se utilizan mucho las billeteras, las billeteras o los monederos online que pueden ofrecer, por ejemplo, los exchange. ¿Tenemos pregunta? Sí, tenemos un par. A ver. Bueno, lo primero, Lucas preguntaba, ¿las cripto hoy en día una tendencia creciente? ¿Crees que es algo que va a perdurar en el tiempo o es una moda? Que acá responde, va a perdurar totalmente. Esta revolución que trajo cripto es comparable con la llegada de internet, por ejemplo. Sí, total. Yo creo también lo mismo. Lo que probablemente no pase es no va a haber las 9.500 cripto que hay, no sé cuántas hay hoy, pero no va a haber la cantidad de criptomonedas que hoy están en auge. Digo, probablemente tiendan a quedar las que realmente tengan fundamento, las que el proyecto sea sostenible a largo plazo y y en definitiva, las que la gente empiece a utilizar. Creo que voy a agregar de lo que estuvimos hablando de las monedas, porque no se entiende bien, es que a diferencia de tener, por ejemplo, el peso y la cuenta en el banco, que es un poco el ejemplo que puso Gaby, las criptomonedas, vos no tenés una moneda, tenés algo físico. Es un activo digital. Es un activo digital que tenés un registro que encima está distribuido en cualquier máquina de todas las máquinas que existen básicamente conectadas a la red de Bitcoin, conectadas a internet en sí. Entonces, si a vos te llegan a robar algo, la realidad es que lo que vos tenés es un registro de esa moneda. Y esa transacción de que vos sos el dueño de esa moneda se encuentra pública y podés demostrar que tenés ese registro, que sos el dueño de la moneda, y no es que viene alguien, te roba la plata y la perdiste definitivamente. Entonces, no es tan, o sea, incluso es más seguro que tener un papel en ese sentido. Sí, probablemente si perdés la clave privada lo que vas a poder hacer es no vas a poder mover más esas cripto, van a quedar inutilizadas, digo, porque justamente el movimiento de las criptomonedas a través de la red, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, el movimiento de los Bitcoin a través para la utilización para pagar, solo se puede hacer con la clave privada. Si uno no tiene la clave privada, no las va a poder mover. Claro, pero la verdad es, vos no guardás en frío una moneda, guardás en frío el registro de la existencia de esa moneda. Totalmente, por eso creo que en la primera parte decíamos que los monederos no tienen en sí las monedas. Digo, no sirven, no están físicamente las monedas. Claro. Justamente es un activo digital y un poco creo que el miedo de la gente por ahí es que no ve nunca la plata. Entonces por ahí siempre el miedo de perder la plata es me están robando algo que en realidad tengo, no tengo, existe. Volviendo. Y volvemos ya con una pregunta. ¿Puede hacer respaldo de la cripto? ¿Respaldo? ¿A qué se refiere con respaldo? No logro entender. O sea, a ver, desde la concepción como iniciamos la charla dentro de la terminología del mundo cripto, justamente la descentralización lo que hace es que no haya intermediarios y no haya entes públicos ni privados detrás de la operatoria en sí. Con lo cual, si a lo que se refiere es al respaldo dentro de, por ejemplo, tener mi plata en un exchange y qué pasa si a ese exchange le hackean y le sacan todas las cripto incluidas las mías, no tengo respaldo de nada, porque justamente no tiene intervención, no tiene regulación, no tiene control. Distinto es si yo tengo plata en mi banco, en el Banco Santander, y entran a robarle al banco, y por ejemplo tengo plata en la bóveda del banco, yo tengo un respaldo, tengo un seguro. Si el banco defaultea. Ahí explica, y yo entiendo cuál es la duda que le genera a él. Dice que la billetera del Cold sí puede hacer una copia de eso. Y la realidad es que se está visualizando como que dentro de esa billetera en Cold hay una moneda. Que vos podrías generar una copia. Y en realidad no. O sea, lo que vos tenés ahí es la dirección, por así decirlo, de la moneda que está digitalmente en internet. Entonces, es como si vos tuvieses una billetera, una lista, una libreta, donde se van anotando, ok, Gaby tiene 10 pesos, Lea tiene 20 pesos, Exi tiene 30 pesos. Y vas anotando, pero no anotas que tiene 10 pesos, anotas que tiene
un código, o sea, que tiene es dueño de un código que equivale a 10 pesos. Y esa esa libreta, está en internet. Vos lo que tenés es como el código para demostrar que sos dueño de eso. O sea, la clave para demostrar que sos dueño de eso. Pero la moneda en sí, o sea, entre comillas, está en internet y está distribuido en toda la red de Que en internet. realidad no existe la moneda. Claro. Blockchain funciona de libro contable. Es un gran libro, dicen que es un gran libro contable Eso es notarial. lo que quería decir antes de que se corte. Ah, ok. Justamente. Blockchain funciona como un libro contable donde dice Exe tiene 0,1, Lea tiene 0,1. Abajo, Lea le transfirió 0,05 a Exe. Sí. Exe, por lo tanto, tiene 0,15. Y no plata, no pesos, sino Eso en realidad nunca criptomonedas. existe. De la misma, aunque suene raro, es de la misma forma en la cual se manejan todas las monedas fiat actualmente. No hay un respaldo físico de las monedas circulantes. Ni del dólar, ni del peso, ni de las Bitcoin. Solamente que en Bitcoin no hay ninguna física en sí. En el dólar hay físico, pero si uno quisiera salir con todo lo digital del dólar, del peso, del euro, de cualquier moneda, hacia lo físico, se rompe el mercado. Un ejemplo perfecto es en la actualidad, la guerra de Ucrania, hackearon las cuentas bancarias de Ucrania. Entonces, ¿qué hacían? Le decían a todas las personas que no tenían plata en su cuenta bancaria. Entonces todos se asustaron y fueron a sacar plata. Se desestabiliza la economía. ¿Por qué? Porque el banco no tiene físicamente realmente la plata que todos tienen. Entonces, así como las monedas que nosotros creemos que son físicas, dólar, peso, euro, en realidad están digitalizadas, la criptomoneda directamente está desde su concepción digitalizada. Sin que sea palpable, sin que sea visible, sin que la puedas tocar. Por eso es un poco más que nada para la gente que por ahí más avanzada en edad, que no está tan digitalizado en todo, hoy está todo digitalizado, tiene un poco de desconfianza o descreimiento de esto, porque en realidad es verdad, la plata no existe. Pero probablemente también si yo tengo un billete de 100 pesos, bueno, hoy por hoy podría tener un respaldo de reclamo, o puedo ir al Banco Central y algo me van a devolver. Y el día de mañana todos los bancos funden, pero es justamente esta nueva economía vino a cambiar un poco toda esa concepción y tal vez el día de mañana ya la economía no se mueva a través de papeles, ya no va a haber, no va a haber transacción en billete papel o en billete moneda, directamente va a ser todo digital. Nos fuimos un montón, ¿tenemos algo más? ¿Avanzamos? Otro tipo de billetera de monedero. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, creo que sí. El Paper Wallet, que es algo que no conocía, pero se puede generar un monedero y una dirección pública y privada a través de algunas webs que son de código abierto y que permiten generarlas y gestionar las direcciones, como puede ser Bitadress. Uno entra en bitadress.com y puede a través de un desarrollo aleatorio de movimiento del mouse va generando una dirección pública y esa dirección pública a su vez tiene la dirección privada de la clave privada del monedero y entonces uno podría ofrecer la dirección pública para recibir criptomonedas y en teoría, en principio esto justamente es de papel porque una vez que se generan las dos claves se imprime y se debería guardar más que nada en resguardo, en seguridad la clave privada porque sería a través de la cual yo puedo mover las cripto que tenga en esa dirección pública. Y por último, la semilla seed, que creo que alguien había preguntado o había mencionado esto de la funcionalidad de la semilla. Todos los monederos o la mayoría de los monederos que son modernos, justamente lo que tienen es las direcciones que se generan a través de un sistema determinista y lo que hace es que las direcciones públicas y privadas se puedan recuperar o armar a través de una serie de 12 palabras. Y estas 12 palabras, o sea, a través de estas 12 palabras, una persona lo que podría hacer es, en el caso de perder su clave pública, su clave privada, perdón, es poder recuperar todo lo que contenía en ese monedero. No sé si más sobre alguno Sí, es tuvo lo una que habíamos experiencia. nombrado. Es un poco lo que habíamos nombrado. O sea, yo pierdo la clave privada, no es que no podría de alguna manera demostrar que soy el dueño de eso. Tengo formas a través, por ejemplo, de las semillas que tienen los monederos, la mayoría de los monederos modernos.
un poco hablar un poco de las terminologías cripto que más o menos las fuimos desarrollando. Un poquito o bastante hablamos y hablaron los chicos acá de lo que es la blockchain. La blockchain, una base de datos distribuida, segura, que utiliza el cifrado criptográfico, donde se registran de manera pública todas las transacciones que se pueden hacer, que se realizan en los bloques. Un poco lo que ya habíamos mencionado. Dentro de este mundo y esta red que existen nodos y mineros. Y les puedo pasar a ustedes como para que expliquen, que seguramente van a poder explicar mucho mejor que yo la función que tienen los nodos y la función que tienen los mineros, que son muy relevantes los dos. ¿Nos caímos? A ver. Ok. Los mineros. Cuando uno tiene que validar las transacciones, necesita justamente que alguien lo valide. Ese trabajo de validación se tiene que pagar. Pero además necesitas un trabajo. Hay diferentes tipos de validaciones. Los más comunes son el Proof of Work o el Proof of Stake. En el Proof of Work, justamente un minero otorga su trabajo, su poder computacional, agarra normalmente en Bitcoin tienen unas ASIC, que son unas máquinas específicas para hacer esto. En Ethereum, por ejemplo, usan placas de video porque pueden utilizar un tipo de procesamiento paralelo que un procesador común no puede y te ayuda a realizar muchísimos más cálculos al mismo tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, los mineros otorgan ese poder de cómputo para poder resolver un acertijo, que es lo que falta para completar un bloque, y a cambio son recompensados con monedas de la blockchain. O sea, en Bitcoin son recompensados con Bitcoin. En Doge son recompensados con Doge, en Ethereum son recompensados con Ethereum. Cada vez que se mina un bloque es, ok, tal persona lo minó, al haber minado esta persona el bloque, recibe esta recompensa. La recompensa va a variar en el tiempo, que es lo que es el halving. También depende mucho del white paper de cada moneda. Todas las monedas son diferentes, unas son copias de otra, pero todas las monedas tienen alguna particularidad y todo esto puede variar de moneda en moneda. ¿Qué pasa? También tenemos el Proof of Stake. Para no utilizar tanto poder de cómputo, Bitcoin, por ejemplo, y Ethereum tienen un poder de cómputo altísimo actualmente, que consume mucho a nivel computacional, a nivel eléctrico. Después podemos discutir si consume más que la red normal o no, que es otro tema de discusión eso. Pero al consumir mucho, ¿qué se hace? Bueno, en vez de hacer Proof of Work, vos tenés que poner tu poder computacional y consumir mucho, hacemos un Proof of Stake. El Proof of Stake es, yo personalmente tengo 15 Ethereum, entonces, ojalá, ojalá, agarro mis 15 Ethereum y yo los pongo, los bloqueo en la red, los bloqueo, no los puedo utilizar mientras los tengo bloqueados, y a cambio tengo la particularidad de poder validar nodos. Eso sería un Proof of Stake. ¿De qué me sirve? No necesito poder de cómputo para hacer eso. Simplemente me anoto como validador, solamente que pongo mi plata a cambio, o sea, bloqueada a cambio para que la red funcione. Es como que pongo un seguro. Si yo quiero hackear la red, no solo voy a necesitar la mitad de los validadores, sino que además ponemos en juego nuestro capital. Por eso el Proof of Stake es un límite para que una persona que no tiene capital no puede minar, pero también es un límite para el nivel de cómputo que se utiliza para minar, que en ciertas monedas es mucho. Los nodos, acá lo define. Sí, en realidad, a mí me sirvió mucho para entender esto, viéndolo de la siguiente. Ahí sirve más. Bueno, para explicar un poco todo lo que es el minero, los nodos y la blockchain, imaginemos que la blockchain, que es donde están guardados todos los registros, no es que una persona es dueña de ese registro y todos le vamos a preguntar a esa persona, sino que todo ese registro está distribuido en distintas computadoras. No sé si nos está mirando, pero si alguno de los en algún momento utilizó Ares, por ejemplo, Ares, vos ibas a buscar un archivo, ¿no? Para descargártelo. Este archivo no es que ibas a buscar en la computadora de Gaby. Buscabas en qué computadoras estaban.
Entonces lo tenía Gaby, lo tenía Leo, lo tenía yo. Entonces al principio empezaba a descargar de la computadora de Gaby. Cuando él apagaba su computadora, empezaba a descargar, seguía la descarga, pero de la computadora de Leo. Y cuando él se iba, seguía la descarga de la mía. Entonces los tres teníamos el archivo, pero lo iba descargando dependiendo de quién estaba en ese momento conectado por distintas partes. Lo que es la blockchain es eso. O sea, va consultando en las distintas máquinas, están conectadas a internet, quién tiene parte de la información y va armando la información completa. Ahora, ¿cómo es que hace para armar esa información completa? Lo hace a través, cuando se hace una transacción o se quiere consultar eso, lo hace a través de los mineros. Los mineros se encargan de validar que la información que se está moviendo, la transacción que se está consultando es correcta. La manera de hacerlo, esto es, bueno, de las maneras que comentó Gaby, puede ser utilizando un hardware o no. Lo que hace es básicamente consulta de todas las personas que están queriendo minar esa criptomoneda, consulta quiénes son las que tienen mejor potencia, las que ya han minado criptomonedas, las que tienen garantía de confianza, por así decirlo, y va seleccionando esas personas hasta formar, no sé, 10 personas, vamos a ver. Cada una de estas 10 personas da su check. Si esto es correcto, este archivo es correcto, pasarlo. Este archivo es correcto, pasarlo. Hasta que las 10 estén de acuerdo y una vez que está de acuerdo, la transacción se habilita y pasa de una criptomoneda a la otra. Entonces, hacer eso, hacer ese movimiento, estar validando, estar obteniendo el archivo y pasándolo, se recompensa. Y se recompensa con una partecita de la criptomoneda. Al principio, cuando Bitcoin no era tan conocido, era quizás más fácil participar de esas 10 personas que validaban. Y el beneficio que obtenías de esa participación era mucho más grande porque era más fácil entrar y podías minar. O sea, esto no es que minas una y te quedas pausado, vas minando un montón al mismo tiempo. Entonces tenías capacidad de ser elegido para 200 de estas transacciones. A medida que esto fue creciendo y la competencia fue aumentando, es más difícil entrar. Entonces ya no puedes minar 200. Minas una o dos, la recompensa es menor. Esto es para aplicar un poco porque la minería de Bitcoin hoy por hoy no es tan rentable como quizás de una moneda más chica. Porque para poder participar de eso tenés que tener una granja, literalmente, de tecnología para poder competir con el hardware y además tenés que haber minado un montón de criptomonedas como para entrar en lo que es confianza. Entonces, básicamente, para resumirlo, la blockchain está dividida en un montón de computadoras y los mineros se encargan de mover esas transacciones de ese montón de computadoras a los distintos dueños. Cuando vos transferís un Bitcoin, se encargan de validarlo, se encargan de moverlo, se encargan de consultar el registro, ok. ¿Quién es dueño de esta criptomoneda? Sí, vos decís que sí, sí, vos decís que sí, sí. Los 10 están de acuerdo, listo, sos dueño, lo pasamos a la otra persona y validamos a la otra persona. Un poco a mí me sirvió entenderlo mirándolo de esa manera. ¿Qué se valida? ¿Qué validan los mineros? Básicamente tres cosas. Primero, que quien envía las cripto tenga saldos en la cuenta que dice que tiene. Segundo, que no haga un doble registro con ese saldo, es decir, que no haga un doble gasto. Y tercero, no me voy a acordar ahora qué, pero básicamente una vez que se pueden validar esas dos cuestiones, de que tenga saldo, de que la transacción sea genuina, perdón, de que esté registrada, de que sea genuina y de que no haga un doble gasto, una vez que valida esas tres cuestiones, una vez que verifica esas tres cuestiones, puede validarlas. Creo que, por ejemplo, en Bitcoin, si mal no recuerdo, para que una transacción quede validada tiene que tener al menos tres confirmaciones. Sí. Eso creo que también va a depender Depende de la red. de la red, exactamente, que Por vos eso. elijas. Pero por ahí va el tema de la validación. ¿Y cómo generan plata los mineros? A través de, como explicó Gaby, de una vez que cierran un bloque y validan las transacciones, se cierra el bloque, se le paga, en el caso de la red de Bitcoin, con BTC, generan ingresos por la recompensa por cerrar los bloques y a su vez por las transacciones que autorizan, cobran un fee que es una comisión justamente por validar esa transacción, que se la cobran al que está, en este caso al pagador, al que está enviando las cripto. Y ese fee, esa comisión, por supuesto que es mucho más económica que porque hay una comisión de un sistema financiero tradicional, y la comisión no va por la cantidad de plata que está moviendo la operación, sino que va por la cantidad de espacio que está ocupando esa operación. Básicamente esa es la principal diferencia. Entonces, es lo mismo o la comisión va a ser la misma si transfiero
50 Bitcoin que si transfiero 0,05 Bitcoin. La diferencia va a estar en cuanto a la utilización de datos que tengas en transacción y no el monto que esté moviendo. Una de las cosas que pasa es que si la red que se está utilizando está siendo muy usada, aumenta la comisión porque cuesta más hacer esa transacción. La comisión es libre y existen como niveles de comisión. Por supuesto que si uno quiere hacer una transacción y quiere que sea lo más rápido posible, probablemente esté en el nivel más alto de las comisiones, que van a ser las que los mineros primeros van a cerrar, porque son las que más plata le pagan por Sí, cerrar. es oferta y demanda. Totalmente. Cuanto más gente hay para hacer una transacción, más caro te va a salir quedar arriba. Cuanto más ofrezcas, obviamente los mineros van a agarrar siempre las ofertas más grandes para minar, o sea, para meter en el próximo bloque, y cuanto menos plata pongas para hacer una transacción, más abajo va a quedar. No es que no se va a hacer, sino que va a tardar más tiempo en hacerse. Lo que me pasaba a mí cuando entré en el mundo cripto es, cuando vos haces esto y transferís una moneda de una billetera a otra, dependiendo de la red que elijas, va a ir más rápido o más lento. Obviamente, como yo recién estaba entrando, elegí la más barata posible, pues no tenía tanta plata. Y te genera una ansiedad, porque de repente pasa un día y no lo ves que haya cambiado. Bueno, se puede igual, hay páginas en donde vos podés ir viendo el camino que vas siguiendo. Y realmente entender que lo que estaba pasando era que se me estaba validando, que estaba en la red y estaba validando por los distintos checks que tiene. Bueno, a entender esto me calmó la ansiedad, ¿no? Pero al principio pensé, listo, mandé ahora perdí la criptomoneda. Por ejemplo, a mí también me pasó en alguna billetera de juegos de que quiero hacer una operación, una transacción, y por ahí quiero vaciar la billetera, no sé, tenía un BNB y la quería vaciar, pero como quería transferir un BNB no me dejaba. ¿Pero por qué? Porque me faltaba plata para cubrir el fee de la comisión que tenía que pagar. Entonces no iba a poder transferir nunca un BNB, sino tendría que haber transferido 0,0995 y dejar la comisión. Entonces también me di cuenta de que por ahí no podía hacer esa operación simplemente porque no podía vaciar la billetera, evitarme pagar justamente la comisión que cobra el minero por esa transacción. Pasamos al otro punto, si no se nos va a hacer muy largo. Halving y hash rate. Sí. Halving un poco, bueno, es lo que hablaste vos. Como vimos recién en la parte de los mineros, los mineros, la validación de los mineros, el trabajo de los mineros lo que hace es emitir, en el caso de la red de Bitcoin, emitir Bitcoin. Entonces, en principio, pareciera que el sistema es inflacionario. ¿Cómo trató de resolver la creación de esta nueva economía el problema de la emisión de criptomonedas a través del trabajo que hacen los mineros? A través del halving. Y ahora podemos explicar un poquito qué es el halving, que fue el diseño que se hizo del sistema justamente para evitar que sea inflacionario, y lo que hace es esa compensa que se le paga al minero se va reduciendo a lo largo del tiempo, en realidad a lo largo de una cantidad de bloques que se van cerrando, y en general este halving está estipulado que ocurra cada 210.000 bloques o cada 4 años. Acá nos preguntan. A medida que el Bitcoin aumenta de valor, hay más y más transacciones con fracciones más pequeñas. Esto incrementa el tamaño de la blockchain exponencialmente, porque almacena la historia de todas las transacciones desde la creación de la blockchain, ponele 15 años atrás. ¿Hasta qué punto es escalable? ¿Va a reventar en algún momento? Bueno, si las fracciones son más pequeñas o más grandes, no cambia el tamaño del bloque. Y que haya más transacciones debería sacar más bloques, claramente, pero, a ver, no se necesita la blockchain entera para trabajarlo. Por ejemplo, hay nodos que tienen, justamente los core que habla ahí, tienen la blockchain entera, pero vos para trabajar en la blockchain, para hacer una transacción, no la necesitas. Simplemente con una parte te alcanza y te sobra. No se suele bajar tanto. O se suele ir revisando, las aplicaciones revisan la blockchain y van borrando cosas que no le interesan en el momento. Es escalable, o sea, igual sí hay 1.000 millones de temas acá para hablar, que se hablan directamente en Bitcoin, en Ethereum, y hay muchos parches o soluciones que se le pueden encontrar.
Algunos hablan de aumentar los tamaños de los bloques para que entren más transacciones, distinto tipo de cosas. Eso es todo discutible y lo vas a encontrar en internet, discusiones eternas sobre una cosa u otra. Kevin. En un futuro se estima que la red sea más lenta, pero también a medida que pasa el tiempo va a tener más poder de cómputo. BTC lo que hace es compensar eso con la seguridad. Igual, ojo, Bitcoin, cuanto más poder de cómputo tiene, más difícil se hace la validación de un bloque. Que es justamente el otro punto que vamos a hablar, que es el hash rate. El hash rate es la cantidad de proceso que tenemos. Esto lo voy a hacer muy rápido porque si no es medio complicado. Uno agarra un bloque y pone todas las transacciones en binario y agarra a lo último, o sea, a lo último queda un pedacito de bloque. Completar, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar todas las transacciones más un pedacito que no sé cuál es un nonce, se le dice, y hacer un cálculo sobre eso para con un hash, que el hash no es reversible, por lo tanto no sabés qué va a salir de ahí, no hay forma de calcular cuál es el resultado de un hash, entonces hay que probar por fuerza bruta una y otra combinación. Para que me dé un resultado de hash que tenga tanta cantidad de ceros al final. Ponele 3 ceros al final. Entonces buscamos todos diferentes números hasta que encontramos el hash que tiene 3 ceros al final. En el caso de que el poder computacional aumente, la misma red te dice, bueno, ahora son 4 ceros al final, ahora son 5 ceros, 6 ceros. Entonces aumenta el poder de cómputo y va a aumentar la dificultad para encontrar el nodo. Eso se hace para que no se minen más nodos de los que está pensado que se van a minar. Exacto. Para que no se emitan más monedas de las que se van a pensar emitir y que no haya inflación. Inflación propiamente dicha, no la especulativa que tenemos ahora del precio variante. No haya inflación propia de la moneda. Que lo de la especulación tiene que ver con volatilidad propia de la moneda, que eso es otra cuestión. Pero eso no es inflación, eso es Volatilidad y cambio en el precio. Exactamente. Pero un poco así lo que decías vos, Gaby, es, por lo menos en Bitcoin ya está en el protocolo, está estipulado los tiempos, está estipulado la media, el tiempo medio que tarda en cerrarse un bloque, por eso el hash rate lo que hace es elevar o bajar el nivel de dificultad para confirmar o validar transacciones, para que terminen todos en la media del tiempo que está estipulado. Entonces, si hay mucho más poder de cómputo, hacerlo mucho más difícil el cifrado de las transacciones, y a su vez a la inversa, si hay poco nivel de poder de cómputo, hacerlo más fácil para que puedan cumplirse con lo que ya está estipulado. Ya el tiempo y la cantidad de bloques que se tienen que cerrar o que validar por tiempo determinado. Es más, eso lo que te da es que si se empiezan a desconectar nodos muy fuertes y se empieza a hacer más fácil, la gente va a decir, uy, es más fácil minar y se va a meter de nuevo. Porque hay más recompensa. Exactamente. Y de esa forma, la red de Bitcoin se asegura de que nunca falten mineros, porque siempre te ofrece. O sea, siempre, cuanto más mineros caigan, va a ser más tentador que entren otros. Y ahí se mantiene el nivel de minado. También pasa que cuando, no sé, en un país ponen una regulación de que no se puede minar Bitcoin, por X motivo, se cae, no sé, un 15% del hash rate. Porque China dice de repente, no quiero, se caería más que el 15%. Sí. Pero bueno, no quiero que se mine en todo China. Perfecto, cae 30% del hash. Va a ser 30% más fácil minar. Van a ir muchos más a entrar. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil. Y porque tal vez ahora sí te da, como decía Excel, te da rentabilidad poder minar, porque tal vez ya no necesito una granja de computadoras, con tener 2 o 3 CPU conectados ya me justifica la inversión que puedo hacer, por ejemplo, para empezar a minar. O los ASIC, que son los que se usan para minar, valen un precio en dólares X y no cambia el precio. Es un aparato informático, vale X, yo lo compro, lo enchufo y sale andando. Es bastante fácil. ¿Qué pasa? Si el precio sube de Bitcoin, yo gano. Si el precio baja, me va a costar más recuperar la inversión. Pero si de repente es más fácil minar, el aparato me salió exactamente lo mismo y no va a cambiar ese precio. Puede cambiar si hay mucha demanda del aparato, pero bueno, eso ya va por otro lado. Entonces el aparato tiene un costo y si se hace más fácil minar, vos decís, uy, listo, no lo voy a pagar, claramente. Y va a haber más gente metiendo nuevos aparatos y ahí se empieza a regular para arriba y para abajo, que siempre haya gente validando nuevos.
Peer-to-peer Peer-to-peer es lo que estuvimos hablando es un recién. poco lo que justamente lo que teníamos hablando, es el método de pago persona a persona. Es decir, que yo quiera pagarle al nieto de Hong Kong y no tenga que intervenir un banco argentino, un banco de Hong Kong ni ninguna entidad pública o privada que me regule esa operación. Ese es el peer-to-peer y es la filosofía para la cual se creó en principio la criptomoneda. Esto de la desregulación o descentralización. Avanzamos un poquito más. Terminologías cripto, capitalización de mercado. Probablemente ya nos metemos un poquito más desde la visión que le queremos dar también financiera. ¿Qué es la capitalización de mercado? Cuando se habla de la capitalización de una criptomoneda, de la que sea, Bitcoin o fuere, capitalización de mercado es cuánto vale la criptomoneda esa medido entre su precio que tiene y la cantidad de cripto que tiene emitidas, que se llama oferta circulante. La multiplicación de P por Q, del precio por la cantidad, es lo que va a decir que es la capitalización, en este caso, de la criptomoneda. Hoy la capitalización de Bitcoin es de 776 billones de dólares. Nomenclatura yankee. Nomenclatura yankee. Y eso es lo que refleja esos 776 billones de dólares son el precio de que tenía Bitcoin, esto creo que está armado ayer, casi 41.000 dólares por 18 millones, casi 19 millones de Bitcoin emitidos. Otra terminología cripto, que es un poco lo que veníamos hablando, dominancia de mercado. ¿Y qué es la dominancia de mercado? Es la medida que representa esa capitalización de mercado sobre el resto de las criptomonedas. En el caso, siempre que se habla de dominancia del mercado, como Bitcoin es la principal, se mide a través de Bitcoin. Entonces es cuánto la capitalización del mercado que tiene Bitcoin, cuánto representa dentro de todo el mercado cripto. Hoy la dominancia es del 43%. Es decir, dentro de todo el ecosistema Bitcoin, criptomoneda, Bitcoin representa casi la mitad de todo ese ecosistema de criptomonedas, con lo cual es la principal, es la más relevante. Y la que le puede decir altcoin a las demás. Y es la que le puede decir justamente, exactamente, altcoin a las demás. Y es la que, más allá, que ahora lo vamos a ver, del análisis técnico, del análisis fundamental que pueda tener una altcoin en particular, si Bitcoin cae, el resto de las criptomonedas va a caer. Si Bitcoin sube, el resto de las criptomonedas va a subir. Y probablemente en mayor margen o mayor volatilidad o en un rango mucho más amplio, tanto de caída como de bajada, que Bitcoin. Pero digo, siguen a la madre de todas las monedas, de todas las cripto. En este caso es Bitcoin. Un poquito más de terminología cripto, intercambio comercial extra bursátil. Bueno, un poco lo que dijimos es una transacción entre dos personas sin que intervenga ningún tercero. El exchange, ¿qué es? Es una casa de intercambio que facilita la comercialización de las cripto, tanto la compra como la venta de las criptomonedas. Eso es un exchange, una casa de cambio. Tipos de mercado, como para hablar empezar a hablar de terminología cripto. Mercado spot, mercado de futuros, mercado de margin. El spot es el mercado que se utiliza para las operaciones de trading básico, comprar y vender un activo digital, que lo que hace es obtenerlo con entrega inmediata. El mercado de futuros, que a diferencia del spot, la entrega no es inmediata, sino que son con contratos predeterminados de plazo de entrega, siempre a futuro justamente. Y después lo que tienen los mercados futuros es que se pueden utilizar también como cobertura financiera, un poco la concepción del mercado futuro. Y después el mercado de margin, lo que permite el mercado de margen es tomar préstamos para hacer inversiones de manera apalancada. ¿Qué quiere decir apalancarse en una operación? Es elevar un poco el capital inicial de inversión con vista de tener una rentabilidad un poco más alta, no en cuanto a porcentual, sino en cuanto a capital de inversión. Es decir, Ese es peligroso. ese es un tipo de mercado y un tipo de operación que ya para trading avanzado, porque así como yo puedo depositar, por ejemplo, en el mercado de futuros $100 y apalancarme por 10, lo que hago es pedirle al intermediario, al exchange, que me preste 10 veces más lo que yo estoy poniendo. Entonces mi operación en realidad no es por 100, sino es por 1000, pero también lo que hace es que lo que eleva es el riesgo de que si la operación no sale como yo la planteé, que puede ser una operación en largo o en corto, ahora vamos a ver qué es cada tecnología,
pero es una operación en la cual yo espero que el precio de lo que compré suba, o el precio de lo que yo compré creo que va a bajar. Si no se da en esa línea de lo que yo pensé, me puede liquidar en cualquier momento el exchange justamente porque le pedí plata prestada y pierdo los 100 que puse. En cuanto al exchange identifique que la moneda que vos pusiste va en contra de lo que vos decidiste, y dice, si esto baja más, esta persona no me va a poder pagar, te liquida. Te liquida la posición. En cambio, si yo quería poner 100 y esperaba ganar un 10%, en vez de ganar 10 pesos, 10 dólares, si me llega a ir como planeé y termino ganando el 10%, no voy a ganar el 10% de mis 100, sino voy a ganar el 10% de los 1000, que es con lo cual me apalanqué. Entonces, Sí, un 100% porque es por 10. voy a tener una rentabilidad muchísimo más grande con un riesgo por ende muchísimo esto más sí grande. es un poco jugar al casino, porque literalmente si en un mundo como las criptomonedas que suben y bajan Que encima es súper constantemente, volátil, totalmente. peligroso. Por Para eso avanzados. es para trade totalmente avanzados y son operaciones realmente bastante Lo que a riesgosas. mí sí es avanzado, pero lo que está bueno es que puedes apostar tanto a que suba como a que baje. Esa es lo que da la diferencia del el mercado margin. Que ahora vamos a explicar un poco qué es operar al alza, operar a la baja. Seguimos con las terminologías cripto, tipos de trade que existen. El trader es la persona que comercializa, que compra y vende un activo, en este caso, criptomonedas. ¿Qué tipos de esos inversores existen? El de scalping, que lo que hace es operaciones de muy corto plazo, a veces de horas, de minutos y hasta de segundos, aunque no se crea existen. Hoy hay desarrollados bots que directamente hacen las operaciones de scalping. Es para inversores avanzados porque justamente lo que hace es operaciones de muy corto plazo. Entonces abren y cierran posiciones todo el tiempo, posiciones tanto de venta como de compra. Y lo que buscan en general son rentabilidades por ahí en markets chiquititos, pero repetitivas muchas veces en el día. Hay traders que lo hacen, son operaciones para inversores que son avanzados porque requiere de un análisis muy detallado y porque además la operatoria es muy demandante, es estar haciendo operaciones todo el tiempo. Por eso también se están desarrollando, ya existen bots que hacen en función de inteligencia artificial o de base que se le cargue dentro del bot, de indicadores que uno puede medir o marcar para que realicen operaciones de manera automática. Después, otro tipo de inversor o de trade que tenemos es el day trading o swing trading, que lo que hace es abrir posiciones, pero ya no tan es de corto plazo, pero ya no de operaciones de minutos o segundos, sino ya de días. Lo que hace es abrir una posición un día y cerrarla cuando termine el día. Ese es el operador swing o day trading. Y después tenemos también los holders, que son los inversores de largo plazo. Lo que hace el inversor de largo plazo es comprar una criptomoneda o comprar un activo financiero, el que sea, y guardarlo y dejarlo para, para un horizonte de inversión de mediano a largo plazo. Un poco lo que mencionamos con los monederos. Un holder probablemente lo que utilice es un monedero de almacenamiento en frío, una cold wallet, porque no va a estar moviendo las criptomonedas todo el tiempo. En cambio, una persona que hace scalping o swing trading o day trading, lo que va a hacer es tenerlo probablemente en un monedero de un exchange, porque lo que va a hacer es estar utilizándolo todo el tiempo y eventualmente sacar lo que quiera sacar de esa operatoria. Tipos de operaciones de trading. Tenemos operaciones short y operaciones long. Vamos a tratar de explicar un poquito qué es cada una de las operaciones. Operar en short quiere decir operar un activo, un criptoactivo a la baja, es decir, esperar que el precio baje para yo poder ganar plata. Esto se puede hacer a través del mercado, como vimos, de margin, se puede también hacer a través del mercado de futuros. En principio se puede hacer en el spot, sí, en el mercado spot, pero no para tener una rentabilidad en cuanto a valores, en cuanto a números, a pesos o a dólares constantes y sonantes, sino en cuanto a crecer en la cantidad de inversiones de monedas que tengo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación en el mercado spot teniendo 10 BTC, porque yo creo que va a bajar el valor, yo hoy vendo mis 10 BTC, me dan X cantidad de plata, no importa la que sea.
como creo que el día de mañana va a estar más barato, mañana cuando esté más barato, con esa misma plata que hoy tenía 10 BTC, tal vez puedo comprar 11 BTC, porque gané con la baja de precio. Entonces, no tengo más plata, pero sí lo que tengo es más BTC. Pero no hice una rentabilidad en plata que la pueda sacar. Eso es un poco operar una operación en corto o baja o yo. Una operación en long, por el contrario, lo que tiene la visión de una operación en long es comprar porque creer que el activo o el criptoactivo va a subir de precio. Entonces se juega, se apuesta al alza del precio del criptoactivo. Y obviamente se gana cuando el activo aumenta de precio. Hoy compré en 10, mañana vale 12, lo vendo, me gané 2 por esa operación. Esto es muy importante y trae controversia. Bien. Que, por ejemplo, a finales del 2020 explotó el mundo cripto de nuevo por la subida de Bitcoin. Todo esto vino dado de, o sea, ¿qué pasa con las operaciones short y long? Existen los que se llaman las ballenas, los que tienen un montón de criptomonedas. Suelen especular, o sea, está el dicho en no cripto, comprar con el rumor y vender con la noticia, suelen especular en un montón de foros en que va a alzarse el precio. Entonces, todas estas ballenas ponen un montón de dinero en apostar al mercado de alza. Entonces, la criptomoneda empieza a subir, a subir, a subir. Un montón de personas empiezan a comprar. Cuando esto ya se hace noticia y las personas se meten en este mundo, que es cuando la criptomoneda subió, ahí es donde cae a la baja. Entonces las ballenas venden todo y esto baja, y mientras las ballenas se llevaron todo lo acumulado de toda la gente que fue comprando, la gente que se enteró con la noticia y compró, pierde. Y esto lo hacen jugando con el mercado de short y el mercado de long, porque juegan primero a que eso va a subir y de repente cuando dicen, bueno, este es mi tope, juegan a que con eso que ganaron, a que eso va a bajar. Y si el mundo de las inversiones, eso es incluso ilegal. Porque si vos tenés una información que te dice que esa inversión va a bajar, estás haciendo algo ilegal. Estás jugando con información que la gente normal no tiene. Y esto genera controversia porque es en donde dicen que las criptomonedas es estafa, básicamente. Sí, no es que sea ilegal, justamente lo que no tiene es un marco regulatorio, entonces no está lo legal y lo no Es que legal. eso en las inversiones no lo puedes hacer. Exactamente, totalmente de acuerdo. Una operación apalancado es un poco lo que mencionamos antes, es operar tanto a la baja o al alza, indefectiblemente se puede hacer creyendo que el precio del activo que compré va a subir o creyendo que va a bajar, pero lo que hago es pedirle un préstamo a un tercero para aumentar mi inversión o mi posición inicial y tener un mayor rendimiento de esa posición. Y después el arbitraje, que es otro tipo de operaciones que se puede hacer en trading, es comprar por ejemplo, en una plataforma y vender el mismo activo que compré, pero a otro precio en otra plataforma. Eso se llama arbitraje. Por ejemplo, compro, no sé, Ether en Binance porque está a 3.800 y lo vendo en Coinbase porque me paga 3.803. Entonces gané $3 por una operación que no tuvo riesgo. El problema de eso es que eso pasa cuando por ahí los distintos exchanges no tienen una sincronización muy en tiempo real, entonces se pueden hacer estas operaciones, lo que lleva es demanda mucho tiempo estar muy conectado, pero se pueden hacer operaciones de arbitraje. Tenés que tener cuidado con el costo de pasarlo Obviamente ahí lo que hay que evaluar también es el costo, el beneficio neto, porque obviamente por mover las cripto de un exchange a otro exchange hay comisiones como habíamos mencionado antes. Y nos hicieron una pregunta Pregunte nomás. sobre las Lemon o las Velo, que son las tarjetas con las cripto. Dicen, hablaron de Lemon o de Velo, ¿usan alguna o las usarían? Sus tarjetas y el cashback es bastante interesante. Yo particularmente no la usé, conozco un poco cómo opera Lemon con el tema de la tarjeta y el pago en cripto, pero no sé vos. Yo la tengo, Lemo. Ok. Sí. Sirve para estaquear lo que son las stablecoin, que no las nombramos, sí, pero las stablecoin serían criptomonedas que siguen de forma estable el precio de una moneda fiat, como lo es el dólar. Son tokens, Son tokens no son criptomonedas. Token Corren sobre red que no son propias. sobre la red de Ethereum en su mayoría. Exactamente. Eh, Y después ahí el problema está
Sí, ¿Cuál es la, claro, cuál es el respaldo que tiene? Ok, sí. Pero a lo que vamos. Son tokens estables con un precio completamente estable, o por lo menos eso es lo que trata de hacer, y en su historia se demostró que sí, por ahora. En especial las más importantes, como serían USDT, USDC, DAI, BUSD, imitan el precio de $1. Entonces, vos sabés que al tiempo siempre va a valer una USDT o va a valer $1. En Lemon Cash, por ejemplo, nos dejan estaquear DAI. DAI es también como USDT, cada DAI vale $1 y nos dan una cierta ganancia. O sea, si uno hace actualmente un plazo fijo en dólares a un mes en el mercado bancario argentino, creo que da 0,5. Sí, no te van a... Si uno compra bonos del Estado estadounidense, creo que habrán subido al 3, 4, Sí, están ok. por ahí. Una inversión un poquito mejor suele dar 7% en dólares, suele ser una asquerosidad. No en este año, que se estima un 8% de inflación en dólares en Estados Unidos, detalle, porque hubo una emisión monetaria altísima en Estados Unidos. Pero sacando eso, Lemon Cash nos ofrece, por ejemplo, un 13% de ganancia en dólares anualizada. Es un montón. En realidad pagan todos los meses no, pagan todos los lunes 0,25% en dólares de lo que tenés estanqueado. Y además esas monedas te las dejan utilizar en la tarjeta de crédito que te dan ellos. En realidad se termina siendo de débito, pero figura como tarjeta de crédito en todos lados. Y vos podés automáticamente linkear tus monedas a la tarjeta y cuando haces un pago en algún lado te vende monedas y te las utiliza. Yo la utilicé poco, pero está bastante buena. La estoy probando todavía. Y lo que les puedo decir que está muy bueno, que si la piden, se la mandan. La tarjeta es muy linda y viene con unos stickers espectaculares. Pero muy buenos. Yo tengo uno pegado en el mate que no lo tengo acá, pero... Y comentan, pero hablan sobre la Lemon, dicen que las telefones DAI y que te da un 13% de interés anual. Y después preguntan si la próxima charla va a ser de DeFi. Y es muy probable. La Velo se supone que era un cash out de 21%. No, no la conozco la Velo, pero la voy a buscar. Es aleatorio. ¿Utiliza una stablecoin por casualidad Hercross? O no sabemos. Si utiliza otra moneda, es todo discutible. O sea, en otras monedas hay ganancias mucho más grandes, en tipos de inversiones distintas. Justamente, acá que el GMR nos dice, próxima charla sobre DeFi. En DeFi hay un montón de inversiones muy lindas, boludas, muy fáciles, donde no se necesita saber trading, sino que es meter la plata y que trabaje. Eso se llama generar interés pasivo. Que es otro tipo de inversión, no es de trading, sino justamente de pasivo, es como hacer un plazo fijo, nada más que con criptomonedas, no con moneda fiat. Es más parecido a un FSI. Porque no la holdeas por una cantidad Sí, de totalmente, sí. Y también lo utilizan muchos proyectos nuevos Claro. que se vayan a lanzar, que necesitan fondeos y utilizan en general una cripto que esté en una DeFi para poder fondearse. ¿Cerramos tu tema? ¿Quedó? Sí, sí, sí. Y vamos a ver en la próxima meter DeFi. Estamos armando el temario todavía. Vamos a ver qué nos piden de lo que queda. Vamos a meternos ya análisis técnico y análisis fundamental. Una máxima de los escritores sobre el tema dice: el análisis fundamental me dice qué comprar. El análisis técnico me va a decir cuándo comprar. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico lo que hace es un estudio de los movimientos que tiene un mercado de un activo. En el caso este estamos evaluando de criptomonedas, pero se puede hacer análisis técnico de acciones, de índices bursátiles, de todo lo que tenga cotización a lo largo del tiempo y que se pueda visualizar mediante utilización de gráficos. Y lo que tiene el análisis técnico, lo que busca saber es, en función del comportamiento pasado de un activo, poder predecir el comportamiento futuro. ¿Por qué? Porque en líneas generales siguen patrones de comportamiento
que se pueden evaluar y analizar y predeterminar a través del análisis técnico. Por supuesto, me ayuda el análisis técnico a poder estimar o pronosticar el futuro, pero no me lo va a garantizar para nada, muchísimo menos en el mundo cripto, donde la volatilidad que tienen las criptomonedas es muchísimo más grande de lo que por ahí puede tener de volatilidad un mercado tradicional, como puede ser un mercado de valores de Estados Unidos, el mercado de valores de Argentina o el de Hong Kong. Las criptomonedas tienen muchísima más volatilidad, por esto que también mencionó Exe, que existen las ballenas que pueden hacer que el movimiento de los precios pueda cambiar abruptamente de un día para el otro, porque existen noticias sobre proyectos que tiene que ver tal vez con un poco más de análisis fundamental, pero de que tal vez un proyecto tenía estipulado una hoja de ruta, un desarrollo que no lo puede cumplir o que no es viable, con lo cual el valor del activo seguramente va a caer y cualquier análisis técnico que hice sobre ese activo se me va por la borda con una noticia mala sobre el proyecto. Un día estás haciendo un análisis técnico y viene China y dice, se cierran las granjas de criptomonedas. Y te va a caer y es impredecible eso, salvo que tengas la información de que te va a pasar. Muchas, sino todas las monedas, cae Bitcoin y caen las monedas. ¿Por qué? Por lo que explicamos hace un rato de la dominancia del mercado. La dominancia de Bitcoin es dentro del mundo de criptomonedas, de todo lo que está emitido y el valor que tienen las criptomonedas, Bitcoin representa casi el 50% de ese mundo. Es muchísimo para un solo criptoactivo, con lo cual todo lo que le pasa a Bitcoin se va a ver reflejado en el resto de las criptomonedas. La introducción del análisis técnico, lo que dijimos, a través de la visualización y la utilización de gráficos, poder ver en el mercado en activo en función de lo que pasó en el pasado, tratar de predecir lo que puede acontecer en el futuro en cuanto a su precio. Tipos de gráficos de los que existen para hacer el análisis técnico, el de velas, que es el más utilizado para hacer análisis técnico y es el que vamos a mostrar acá. Este es un gráfico de velas y básicamente lo que representa una vela tiene toda la vela, lo que tiene es toda la información en una jornada, que ahora vamos a ver cómo se puede definir la jornada en cuanto a temporalidad, pero tiene información de precio de apertura, de cierre y de máximos y mínimos que puede haber tocado el precio del activo en una jornada definida en función de la temporalidad que cada uno le quiera dar. Si estamos viendo temporalidad de una hora, cada vela va a representar una hora de transacciones de ese criptoactivo. Estamos viendo temporalidades de un día, va a representar un día de datos de apertura, de cierre de máximos y mínimos de ese criptoactivo. Y el color de la vela lo que va a decir es si es una vela verde, quiere decir que hubo más compradores que vendedores, con lo cual el precio va a tender a subir, y la vela roja lo que va a decir es totalmente lo contrario. Hay más vendedores que compradores, con lo cual el precio va a tender a bajar. Entonces, la información que nos muestra la vela tiene justamente un rectángulo donde, dependiendo del color, ¿no? De ver si es vela roja o verde, en la parte inferior del rectángulo va a tener la cotización o el valor inicial de esa jornada, en la parte superior va a tener la cotización de cierre de esa jornada, y en los extremos, que son esas mechas que se ven dentro de la vela, van a tener los máximos y los mínimos que tuvo a lo largo de esa jornada el activo en cuestión que estoy visualizando en el gráfico. Lo único que cambia con la vela roja es en la parte de inicio. La vela roja, la cotización inicial va a estar en el extremo de la vela, en el extremo superior, y la cotización de cierre va a estar en el extremo inferior. Y sí, en las mechas van a estar los máximos y los mínimos de una sesión. Toda esta información que acabo de mencionar, tanto de apertura, de precio de un activo, de valor de cierre de ese activo y máximos y mínimos que tuvo en una jornada, se ven reflejados en este cuadro solo de una vela. Para eso sirve el análisis técnico. Otro tipo de gráficos que existen también, existe el gráfico de barras, pero se utiliza, tiene los mismos datos que el gráfico de velas, se utiliza para representar el precio de apertura, precio máximo y mínimo y cierre un día, y el de líneas, que es un gráfico lineal, no de velas tampoco de barras, pero lo único que tiene el de líneas tiene la información de precio de cierre de cada jornada, no tiene el resto de los datos, ni máximos ni mínimos, ni apertura. Principales plataformas que se pueden utilizar para hacer análisis técnico, o por lo menos las que yo utilizo, que me parece que son más que válidas,
TradingView es la más conocida. Hay otra que se llama Análisis Técnico y es Investing, que son dos portales que tienen, de hecho Investing también tiene mucha información fundamental, de análisis fundamental, no solo de técnico. Básicamente lo que necesito para hacer un análisis técnico es poder visualizar eh, la variación, la cotización del precio de un activo a lo largo del tiempo en gráfico de velas. Con eso y después lo que va a cambiar en las distintas plataformas son la cantidad de herramientas que me dan para poder trabajar ese análisis, indicadores que le pueda poner, pero con tener un gráfico de velas y apertura de temporalidad en el tiempo, ya podría utilizar cualquier plataforma para hacer análisis técnico. Lo que hablé de jerarquías de temporalidad, estas 4 plataformas en cuanto a jerarquía de temporalidad, la temporalidad es justamente, las velas representan, mencioné que representan todos los datos de información de un periodo determinado, dependiendo de cuál sea la temporalidad que esté trabajando. La temporalidad se elige en función del tipo de análisis que quiera hacer. En líneas generales, para el análisis técnico, la temporalidad viene de mayor a menor, es decir, de mayor temporalidad para ver el general del tiempo, ir achicándolo hasta la temporalidad en la cual un operador, un trading quiera operar. Entonces, en general podría empezar con una temporalidad de días o de semanas para ver la tendencia general del comportamiento gráfico de un activo y después ir reduciendo la temporalidades, tal vez ya de horas, de 4 horas, de 1 hora, más abajo ya para operadores de scalping o de day trading, de 15 minutos, de media hora, de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, dependiendo de la plataforma, las distintas temporalidades que uno puede elegir para analizar y visualizar un gráfico. Pero como recomendación siempre es de general o de la mayor temporalidad a la menor temporalidad o intervalo de tiempo. Seguimos con análisis técnico. Análisis técnico tiene un montón de datos que me parece que va a depender del gusto de cada trade y de cada persona que se sienta cómodo con esos indicadores. Pero para mí hay indicadores bases o clásicos que son de referencia para cualquier análisis técnico. Cualquier persona que empiece a hacer análisis técnico después podrá elegir el indicador con el que se siente más cómodo, con el que mejor operaciones le dio, mejores estadísticas le dio para realizar sus operaciones de entrada, de compra o de venta de un activo. Los principales para mí son soportes y resistencias. ¿Y qué son los soportes y las resistencias dentro de un análisis técnico? Son considerados indicadores de nivel jerárquico 1, es decir, de relevancia muy importante, sería de la más importante a la hora de hacer un análisis técnico. Identificar soportes y resistencias es lo principal cuando uno visualiza un gráfico para hacer análisis técnico. ¿Qué es el soporte y qué es la resistencia? Los dos son líneas horizontales. La diferencia entre el soporte y la resistencia, el soporte lo que hace para el precio de un activo, hace como una especie de piso, es decir, un soporte de una criptomoneda lo que va a hacer es una línea horizontal dentro de la gráfica donde el precio en general pega y rebota y no lo perfora, lo hace de piso a ese valor de un criptoactivo. Y en general se determina que las zonas de soporte son zonas donde hay mucha oferta de compradores a ese valor del precio del activo. Es decir, una zona de soporte lo que va a decir es, para el mercado o para los trades, es una zona donde el valor del activo que está evaluando es barato. Entonces, en general se tiende a comprar mucho más de lo que se ofrece. La demanda es mucho más grande que la oferta, por ende el precio tiende a subir. Otra forma de ver esto también, hay algo que se puede hacer que es, vos dejás, en tal monto yo quiero vender. En tal monto en alza quiero vender, en tal monto en baja quiero comprar. Entonces, vos puedes ver esas transacciones como en un resumen. Order books. Claro, entonces, si vos ves que hay una orden preparada hasta, no sé, en 40.000 de Bitcoin con un montón de cantidades, y bueno, esto claramente es una línea de soporte de alza. Yo voy a tratar de vender antes de que llegue a ese punto, porque probablemente cuando llegue a ese punto caiga rápido en picada. Y lo mismo para abajo. Totalmente. La diferencia es que ahí trabajás igual en los dos, pero
podría ser riesgoso de que no haya muchas ballenas colocando órdenes y Exacto. que en realidad no sea genuino el movimiento. Pero igual de cualquiera de las dos maneras, en el análisis que uno hace de gráfico, va a ver por lo menos que es una zona donde hay mucha oferta o demanda. Por eso se llama soporte o resistencia. Justamente la diferencia con la resistencia es que también es una línea horizontal, pero en vez de oficiar como piso de un valor del precio en activo, oficia como techo, es decir, que no lo puede perforar. Donde el precio llega a esa zona, no lo puede superar y vuelve a bajar. Llega a esa zona, no lo puede superar y vuelve a bajar. Eso se llama resistencia y a diferencia del soporte donde hay muchos compradores, en la zona de resistencia lo que hay son muchos vendedores. Yo me acuerdo cuando explotó todo el tema del Doge, la idea de los que compran Doge es que llega a $1, ¿no? Y se generaba esa capa de resistencia. Hubo un momento en donde estaban 0,03, 0,07, y veías en los foros donde se marcaba como que, ok, en 70 vendemos todos. Sí. Y lo empezabas a notar y te costó un montón superar esa barrera. Lo que sí tienen las criptomonedas es que cuando superas la barrera de soporte, crecen muy rápido para arriba. Porque justamente también lo que ofician los soportes y resistencias son de precios de referencia. Cuando no hay un soporte nuevo, cuando no hay una resistencia nueva, es decir, cuando por primera vez se genera a un valor determinado un piso o un techo, no hay horizonte para arriba. O sea, el límite para arriba es, o para abajo, dependiendo si es un soporte o una resistencia. El límite es, no digo infinito, pero digo, por lo menos es incalculable. Hay pocas órdenes para después de los. Claro. Porque no se conoce cuál es el movimiento del mercado a ese nivel. Por eso ahí también después sobre eso, si un poquito podemos hablar, están los fundamentales, digo también. Probablemente una ruptura de una línea de soporte o resistencia tiene que ir acompañada de un volumen genuino, que lo que va a referenciar es que si es al alza o a la baja, si es al alza es que el proyecto realmente es creíble, que es viable, que la gente está creyendo en ese proyecto, por eso está comprando o demandando en demasía la compra de esa moneda. Y a la baja, a la inversa. El proyecto se cayó, no es viable, es una estafa, lo que sea, y empezaron a ir todos los inversores y a vender. Lo que a mí me sorprende mucho en el mundo cripto es como la fe pesa un montón. Entonces, cuando una moneda empieza a subir, a subir, a subir, empieza a generar miedo. O sea, si de repente estaba en 0,03 y ahora está en 0,07, genera un miedo. Entonces, la resistencia también es del lado de eso. Que la gente empieza a vender porque dice, bueno, mejor me retiro acá y se hace como una Ahora, en cadena. si cuando veamos un gráfico vamos a ver cómo son los comportamientos y el mercado también tiene ciclos. Y digo, los operadores grandes, institucionales, en general lo que hacen es moverse en esos ciclos y en las zonas de resistencia vender, en la zona de soporte comprar. Se llama acumulación y distribución, cada una de las dos posiciones. Lo que hacen es acumulan en las zonas de soporte, compran mucho porque está barato, lo llevan a la zona de resistencia y ahí es donde distribuyen y venden un montón y ganan la diferencia entre esos dos. El tema es que son inversores institucionales grandes y o ballenas que pueden hacer eso y en general el que pierde es el inversor chico. Ahí es cuando uno tiene que estar, ok, empiezo a comprar y vendo y llevarte, aunque sea las migajas de esa ganancia. Exactamente. Seguimos un poquito más, así avanzamos. Tendencias. A ver qué es una tendencia. Te voy a tratar de explicar la tendencia. Una tendencia alcista, obviamente, en principio parece sencillo explicarlo, es una línea de tendencia hacia arriba. ¿Cómo se puede identificar dentro de un gráfico una línea de tendencia alcista? Es porque las líneas de tendencia alcista se dan cuando los mínimos de cada una de las velas, los mínimos cada mínimo nuevo es creciente en la gráfica de la vela. Por eso se va a definir que la tendencia es alcista. Al inverso, una tendencia bajista lo que va a representar es, dentro de las velas, máximos cada vez más bajos, máximos decrecientes en la visualización de la gráfica. Y una tendencia lateral no es obviamente ni alcista ni bajista, y lo que va a hacer una línea lateral es cuando opera el rango del precio en el que opera de un criptoactivo, se mueve entre una zona de manera lateral. En general se va a dar entre soportes y resistencia. Tanto en el piso y en el techo el precio se empieza a mover a través de esa zona lateralizando. No para arriba, no para abajo. Para el costado. Un poquito más de patrones, de que vamos a hacerlo rápido, así podemos ir a la gráfica. Patrones de confirmación, de reversión y de continuidad. Patrón lo que nos da, en principio, el patrón de confirmación lo que nos da es cierta certidumbre es en la dirección del precio de lo que nosotros estamos analizando.
que también se tiene que ver verificado con el volumen. Es decir, si yo creo que la tendencia es alcista y que va a romper una zona de resistencia al precio de un activo, y la rompe, tengo que validar de que sea con un volumen genuino, con un aumento de volumen para que la ruptura y la confirmación de ese patrón sea genuina y que la tendencia siga en el alza. Una reversión, justamente lo que va a identificar, un patrón de reversión, lo que nos va a decir es justamente todo lo contrario a una confirmación. Que lo que va a pasar es que va a haber un cambio de tendencia y estos patrones en líneas generales tardan más tiempo en formarse que un patrón de confirmación. Y un patrón de continuidad lo que nos va a decir es que a partir del análisis del gráfico es que nos va a anunciar de que la continuidad de la tendencia y nos va a poder ofrecer distintos puntos de entrada a la hora de hacer operaciones, dependiendo si la tendencia es alcista, operaciones en long, y dependiendo si la tendencia es bajista, operaciones en short, esperando que el precio siga bajando. Señales son otro tipo de estudios que están dentro del análisis técnico y lo que nos va a dar las señales en la visualización de los gráficos justamente son los momentos en los que podemos entrar, salir o permanecer dentro del negocio. ¿Qué tipo de señales tenemos? Para mí hay un montón de señales, hay un montón de indicadores. Para mí las más relevantes o las que no pueden faltar en ningún análisis técnico de mínima son las medias móviles. De distintos periodos uno puede configurar la media móvil de 20 periodos, de 50 periodos, de 200 periodos. Yo lo utilizo, entre otras cosas, para determinar tendencias, para determinar las líneas móviles. También, a veces también ofician de zona de soporte, tendencia. ¿Para qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar para encontrar una correlación en la tendencia del volumen y las velas durante periodos de evaluación y predecir los movimientos que puede tener ese precio a lo largo de ese periodo. Sirve para visualizar los precios promedios de cierre de un periodo acumulado de temporalidad. Y también, como mencioné, yo lo utilizo para identificar tendencias, es decir, si el precio de un activo está por encima de una media móvil, yo tomo una media móvil de 200 periodos, que la entiendo de largo plazo, y el precio está por encima de esa media móvil, querría decir en principio que la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de esa media móvil, podría decir que la tendencia es bajista. Y como mencioné, sirven como soportes y resistencias para vender y comprar a determinados precios. Otros indicadores, el RSI o índice de fuerza relativa, también se utiliza mucho, que sirve para analizar los precios cuando se encuentran en zonas de sobrecompra o sobreventa, es decir, cuando hay mucha compra de una moneda o cuando hay mucha venta de una moneda. En general, sirven como indicadores para momentos de vender y de comprar. Algunos son, a veces pueden dar señales falsas, con lo cual no es recomendable utilizar solo un indicador para realizar una operación de venta o de compra. Y también sirve para visualizar los momentos en el que el mercado tiene una corrección natural de los precios. Y el MACD o indicador de la media móvil de convergencia y divergencia es otro indicador también que se puede utilizar para mirar la tendencia del mercado y la fuerza que tiene esa tendencia. Sirve para utilizarlo en mercados en tendencia, ya sea alcista o bajista. No se utiliza mucho para mercados en lateralidad. El MACD nos puede, a través de la divergencia, mostrar momentos en los cuales va a cambiar la tendencia cuando pierde fuerza esa tendencia. Análisis fundamental. Salimos del técnico, pasamos a análisis fundamental. Justamente se basa en los fundamentals que hay detrás de un activo financiero y que los fundamentals que son no son otra cosa que la esencia del activo que esté evaluando. En el caso de las criptomonedas, la esencia del valor o el fundamental del valor va a ser el proyecto que está detrás de esa criptomoneda. Esa va a ser la esencia del activo, que va a ser lo que en definitiva le va a generar valor hacia el futuro. ¿Qué datos tengo que analizar para para hacer un análisis fundamental? Principal, white paper del proyecto, el proyecto en sí o todos los proyectos que tengan asociados dentro de ese white paper, la hoja de ruta que tenga para ver si es viable y cumplible y si se van cumpliendo los hitos que están marcados en el proyecto. Si hay empresas detrás de ese proyecto y tienen información pública, es un buen dato a evaluar. De hecho, dentro del mercado bursátil, el análisis fundamental se hace a través de la información pública que publican las empresas, estado de situación patrimonial, balances, memorias del directorio, distribución de dividendos, información histórica de económica y financiera de la empresa.
Eventualmente variables macroeconómicas también pueden ser de relevancia en función también del proyecto que está asociado al proyecto, es decir, dependiendo de dónde se desarrolle el proyecto, evaluar la situación macroeconómica. Los principales líderes que tenga el proyecto, esto es un poco más de nota de investigación periodística, saber quiénes son las personas que están dentro del proyecto, las cabezas de ese proyecto, investigarlas, saber cuál es su trayectoria, fracasos que tuvieron, como para poder hacer una evaluación de si el proyecto es serio o no, y todo lo que exista en notas periodísticas sobre el proyecto en sí. Bajando a tierra, vamos a la verdad. ¿Tenemos preguntas? No. Igual lo que podemos hacer es explicarle un poco y después vamos a hacer o sea, la próxima sesión hacemos un análisis completo tanto de esto como del. O sea, como agarrar un proyecto y ver todo lo O sea, todo el análisis técnico, Claro. ver el caminito. que es fundamental también. Bueno, eso nos digo claro. Pero explicarle un poco en el gráfico más o menos. En este gráfico Bajarlo a la realidad. lo que tratamos tratamos de volcar es todo lo que vimos hace un rato en cuanto no solo a análisis técnico, sino a la terminología, lo que es una resistencia, lo que es una tendencia alcista, lo que es un soporte, lo que es un gráfico de velas y todo lo que está incluido en el mundo cripto. En este caso lo que hicimos es analizar un par. El par se le dice a la combinación del análisis de la moneda contra, en este caso, una stablecoin que es Tether, y el par es Ethereum versus USDT. Lo que hicimos en este gráfico es identificar a través de una línea de tiempo que va desde hoy hasta marzo del año pasado. Este es un gráfico que se está visualizando una temporalidad de días. Y lo que podemos ver acá es identificar la tendencia alcista, que la tuvo más o menos hasta el periodo de junio del año pasado. Pasando mayo, venía una tendencia alcista. A partir de ese momento hizo una caída hasta una zona de soporte que identificamos como zona de soporte 2, porque es de las más viejas. Y a partir de julio, agosto del año pasado, tuvo una tendencia alcista hasta septiembre del 2021. En el cual hizo una corrección también y siguió la tendencia alcista hasta su máximo, que lo logró en noviembre del 2021, el máximo valuado en 4.800 más o menos dólares. Ese fue su máximo histórico que tiene esta moneda Ether a lo largo del análisis que hicimos, y a partir de ese periodo empezó una tendencia a la baja, en la cual hoy todavía está vigente una tendencia bajista con algunos momentos de recuperación. Identificamos zona de resistencia. La primera es el máximo histórico que tuvo la cotización del par de esa moneda allá por noviembre del 2021. La resistencia 2 es la resistencia actual la que está teniendo, es en la zona en la cual está rebotando el precio, que es una zona estimada en los 2.000, casi los $3.000. En esa zona le está costando romper el precio, el valor de $3.000, y una zona de soporte que identificamos como zona de soporte 1, que tiene que ver con la zona en principio donde el precio tocó, hizo piso y todavía no lo perforó. Entonces es una zona importante de soporte que está hoy en los $2.500. Y por último, la zona de soporte, bueno, la 2, que tiene que ver con la zona de soporte histórica, es decir, si el precio perforara la zona de soporte 1, los $2.500, probablemente vaya a buscar la zona de soporte 2, que debe estar más o menos en los $1.700, $1.800, que son valores de julio-agosto del año pasado. Del análisis que se puede hacer acá es, lo que podemos ver es, todavía el precio está en $2.792, $2.793. Está en zona bajista todavía, en un rango de lateralización más o menos desde el periodo de enero de este año. Está lateralizando entre la zona de soporte 1 y la zona de resistencia 2. Está lateralizando entre esos dos valores y está a punto de quebrar la zona de la tendencia bajista, porque está en el límite de esa línea que fuimos marcando naranja, que de tendencia bajista, que como se puede ver y explicamos, la línea de tendencia bajista se puede graficar a través de máximos decrecientes, es decir, valores de vela de la parte máxima cada vez más chicos. Así se pudo trazar la línea de tendencia bajista, a su vez la línea de tendencia alcista, de mínimos crecientes
hoy está en la zona de romper esa línea naranja de tendencia bajista, con lo cual está a punto de quebrar esa tendencia a la baja que viene. Y el análisis que hicimos de esta criptomoneda a través de una herramienta más que se llama el retroceso de Fibonacci, que lo que nos va a marcar es zonas de soporte y de resistencia similar a lo que estuvimos trabajando y viendo, es que de perforar esta línea de tendencia bajista, el par Ether USDT podría ir a buscar valores de $3.194, donde hay un doble techo, donde ya pegó el precio alguna vez, y en el caso de romper ese valor de casi $3.200, podría ir a buscar valores del precio en $3.833. Resumiendo, el par Ether USDT está en tendencia bajista, a punto de romperse y con probabilidad de ir a buscar valores en el rango del 6 a 8 10% de rentabilidad hacia la alza. No hacemos recomendaciones de inversiones, pero esto es un poco lo que tratamos de analizar en función de todo lo que vimos de análisis técnico y análisis fundamental, que no lo pudimos explicar acá, pero no lo pudimos aplicar en una gráfica, digo, pero también hay parte para hacer de análisis fundamental. Probablemente en otra sesión hagamos esto, lo que explicamos ahora medio en teoría, en práctica, estaría bueno, y también hacer el seguimiento de, o sea, no todas las criptomonedas son criptomonedas que están respaldadas por una empresa, tienen todo un crecimiento, y que utilizan esas criptomonedas como propia inversión, ¿no? Para invertir, para que su propio proyecto crezca. Y después tenés criptomonedas como la del PSG, que podés ver las noticias y sabés que cuando iban a comprar a Messi era obvio que iba a subir. Token, sí. Exacto. Entonces, bueno, quizás en otras sesiones estaría bueno como poner esto en la práctica. Podemos poner esto en la práctica, podemos poner análisis fundamental en la práctica y podemos hacer trade específicos ya en exchange, compras, saber cómo se compra, cómo se vende en exchange, en función de lo que quiera la gente, si les interesa la charla. ¿Cómo lo fondeamos? Como lo fundamos hay después pueden Sí, poner pero el... un poquito. Ok, para pero ya explicar. hicimos una charla de cómo se Siempre fondea. recordar que si está en rojo, compra, si está en verde, se vende. En realidad las velas lo que dicen es la vela verde es que hay más compradores que vendedores, por eso tiende al alza. La vela roja es que hay más vendedores que compradores, por eso el precio tiende a la baja. Dependiendo de lo que cada uno quiera hacer y a lo que uno quiera apostar. Si yo creo que quiero apostar a que el precio suba, debería comprar una tendencia alcista. Algo igual que siempre se dice, si vos ves que está viendo, no compres. Y es que parte va a ir con este análisis también. Justamente para eso sirven los soportes, las resistencias y el análisis técnico. Para saber si ya me conviene comprar o me conviene O esperar. a ver. Bien. Bueno, Bueno, espero que les haya gustado. les haya gustado la charla. Perdón si nos fuimos de tiempo, pero nada, es un mundo muy amplio y son muchísimos temas para charlar. Por lo menos intentamos asumir lo más que pudimos toda la temática que queríamos brindar y espero que les haya servido y que les... Un tema que nos gusta mucho y solemos hablar Es demasiado. verdad, y da a contar historias y que dan las vivencias personales de Y nos cada- quedamos una banda de cosas guardadas Ay, por no. hablar. Sí. Así que nada, va a haber seguro una segunda charla sobre eso. Bueno, Así muchas que gracias no tengo problema. a lo vamos a todos. seguir. gracias por el tiempo, por las 2 horas que nos brindaron. Muchísimas Chao. gracias.